Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la cual usted nos está escuchando. Hay cambio de horario en el mundo entero, así es que sabemos que nos escuchan desde muchos lugares del mundo y por eso los estamos saludando en el horario en que usted se encuentre. Muy bienvenidos a Mujer Arte, el podcast. Muchas gracias por estar acá, por seguirnos, por escucharnos, por vernos, por confiar durante cada episodio que tenemos información valiosa para tu vida. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores, a quienes están detrás de escenas y que hacen posible que Mujer Arte, el podcast, llegue a ustedes. Estamos hablando de Ingrid y de Edgar, ellos siempre apoyando desde el lugar donde les corresponde. Muchísimas gracias a nuestra invitada en el día de hoy por su tiempo, por sus conocimientos, por sus enseñanzas, sobre todo por su entrega y también por su confianza. Se trata de Elena Sotelo Martín. Ella es la autora del libro La magia de los círculos de mujeres, el poder sanador de las historias compartidas. Oigan este nombre tan poderoso, la magia de los círculos de mujeres, el poder sanador de las historias compartidas. Esta obra nos invita a reconectar con nuestra voz interna, la auténtica, la mía, a reconectar con la comunidad, las heridas de la infancia, las heridas de la crianza, el duelo, el autoconocimiento, los límites que tenemos, la creatividad, sabiduría colectiva y sobre todo el poder y la magia del círculo de mujeres para sanar lo femenino. Se publicó el pasado 29 de octubre de 2025, se lanzó el 29 de noviembre de 2025, así es que estamos básicamente en primicia de lanzamiento de este poderosísimo libro, que es además una guía profunda para aquellas personas, para aquellas mujeres que deseamos vivir desde la autenticidad y la observación interna. Elena, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación y bienvenida a Mujer Arte, el podcast. Muchas gracias, Osiris. La verdad que estoy muy contenta de haber recibido tu invitación y cómo no iba a aceptar. Estoy feliz de estar aquí este ratito contigo. Dos cosas muy importantes. ¿Y por qué para mí esta invitación a Elena y que Elena acepte y tenerla aquí en Mujer Arte el podcast es tan importante? Dos cosas. Uno, porque su libro en sí es un libro poderosísimo, es un libro que nos lleva a conectar desde lo más hondo de nuestro ser, es un libro que seguramente nos va a dejar grandes enseñanzas y nos va a traer además recorridos por lugares que tal vez nosotras no éramos muy conscientes. Pero dos, porque Elena y yo hacemos parte y nos hemos conocido en forma virtual y hacemos parte precisamente de una red de mujeres que se ha convertido en apoyo, en acompañamiento, en cuidado, en guía, bueno, en todo eso que representa a las mujeres. Elena y yo nos conocimos durante el máster de Mujeres Conscientes de Borja Vilaseca y luego nos conocimos en persona en el primer encuentro que tuvimos las Mujeres Conscientes, ¿no, Elena? Empecemos por ahí, hablemos de esa experiencia que nos ha conectado y que nos tiene hoy donde estamos. Sí, la verdad es que yo siempre digo, pero ¿cómo puedo vivir tantos años, ¿no? sin mis mujeres? Ahora no entiendo ya mi vida sin vosotras, la verdad que sí. Para mí fue pues eso, fue un descubrirme y un descubriros y un descubrir la magia
de las redes de mujeres, ¿no? Yo el otro día decía, si es que yo creo que cada clase que tuvimos en ese máster en sí mismo era un círculo de mujeres, porque era Total. guiado y facilitado por mujeres, por diferentes profesionales, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, con diferentes aprendizajes y experiencias, pero al final todo lo que compartíamos en esas sesiones, en esas tardes, eran círculos en sí, porque yo digo, esto es lo de conocerse desde dentro, de dentro hacia afuera, ¿no? Al revés que, no sé, al revés de cómo nos solemos conocer en general en nuestra vida diaria, ¿no? Que sabemos si tenemos pareja, si no tenemos, si tenemos hijos, si no tenemos, si nos dedicamos a una cosa o a la otra, y realmente nosotras nos hemos conocido al revés. Luego vas como recolocando las piezas y vas completando un poco lo que sabes de cada una, pero ha sido, es y será, no sé, es maravilloso, ¿no? El tener, pues eso, el conectar, ¿no? Desde lo más profundo. Y yo creo que parte de lo que tú transmites en este momento cuando nos cuentas eso tiene que ver con la red que se ha convertido este grupo de mujeres. Porque para todas nosotras, voy a hablar desde mi experiencia, el apoyo que he recibido de todas ustedes ha sido maravilloso. Yo me he quedado en la casa de Yoshi en Barcelona, en la casa de Laura en Madrid, Mm. las veo a ustedes cada que voy a Madrid, me he quedado en la casa de Majo, vengo de Bogotá de quedarme en la casa de Majo. He compartido también experiencias y aventuras con Isaura, con Katy, bueno, con todas aquellas chicas, no con todas, pero con algunas de las chicas que participamos en esta experiencia y que nos hemos mantenido en red, que es lo Sí. importante y creo también que a la vez es la esencia de tu libro, Elena. Sí, sí, yo creo que al final la esencia o la fuerza que da esa red es esa libertad y esa conexión que te permite compartir cosas que muchas veces ni siquiera tú eres consciente, ¿no? De eso que tienes y, o de esas reflexiones o de esas emociones o sentimientos y saber que no te van a juzgar, que están ahí, que al final todas nos reflejamos o nos vemos en lo que comparte el resto de mujeres, ¿no? Y eso, y que fuera en cualquier otro entorno, pues no las compartes, ¿no? De la misma forma, porque siempre tienes a lo mejor el miedo un poco al juicio, a la opinión, a que te den un consejo que tú no has pedido, ¿no? Y no sé, eso la verdad es que te da, no sé, a mí me ha dado fuerza, valentía, conocimiento, autoconocimiento. Y yo tengo clarísimo que este libro no habría existido si no hubiera existido esa red, ¿no? Sí, total. Uno siente la fuerza del grupo, porque Sí. además nos aproximamos desde otro lugar de conciencia. No Mm. nos estamos aproximando solamente como lo podemos hacer con nuestras amigas. Aquí esto es importante. Nos Sí. acercamos y nos vemos desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y creo que eso es algo que se siente y que se va viviendo en el día a día, ¿no? Sí, a ver, esto es un poco como cuando uno va a terapia. Yo siempre digo que yo creo que todos deberíamos ir en algún momento a terapia, pero creo que todos deberíamos en algún momento formar parte de un círculo. Porque al final son espacios donde tú compartes cosas que no compartirías en entornos donde la gente te conoce. La parte de la terapia al final es diferente porque es una visión profesional, es una visión un poco no desde arriba a nivel jerárquico, pero sí desde arriba porque es desde un punto de vista profesional, con unos conocimientos diferentes, ¿no? A los que tú tienes. Y la diferencia con respecto a un círculo es que esa horizontalidad que nos une a todas y que nos pone a todas, incluida la facilitadora, en un mismo lugar, pues te da eso, te da esa parte de libertad, de no juicio, porque la gente no te conoce y a ti eso te permite el compartir de una forma mucho más libre y el saber que todo se va a recibir con escucha, que es una cosa que yo creo que muchas veces no tenemos en nuestro entorno, ¿no? Que hablamos demasiado y escuchamos demasiado poco a veces, y con
pues eso, con amor al final. Yo creo que la escucha y el amor al final son yo creo que los ingredientes, y la confianza y la libertad es un poco, yo creo que los ingredientes fundamentales de un círculo de mujeres. Y todo eso al final es un cóctel muy potente. Así es. Y entonces, Elena, ¿qué vamos a encontrar nosotros cuando tomamos el libro en nuestras manos y lo vamos a abrir y lo vamos a leer? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta magia de los círculos de mujeres? Bueno, nos vamos a encontrar muchas cosas. Nos vamos a encontrar una red entretejida de historias, ¿no? Al final son esas historias compartidas, pero al final yo lo que he pretendido con el libro es escribir el libro que a mí me hubiera encantado leer hace, no sé, 6, 7, 8, 9 años, 10 más o menos, ¿no? Porque es un poco, yo lo llamo, es como no sé, como una puerta de entrada a ese mundo del autoconocimiento y del desarrollo personal del que, del que yo creo que muchas de nosotras tampoco hemos escuchado hablar a lo largo de nuestra vida, ¿no? A lo mejor ahora las mujeres que son más jóvenes están más acostumbradas a escuchar hablar de todo esto, ¿no? Pero yo desde luego he tardado casi 50 años en escuchar hablar de todo esto. Y no sé, es un poco eso, como no sé, yo lo llamo a veces, es como un buffet libre de diferentes herramientas y recursos de autoconocimiento que a mí me han servido para conocerme mejor, para entenderme, para recolocar las piezas de mi vida, de las cosas que me han pasado, para verlas desde otro lugar Ujú. y para juzgarme menos y juzgar menos. Entonces, al final, para rebajar mi nivel de autoexigencia, que al final te hace rebajar el nivel de exigencia a los demás también, ¿no? Y es Ujú. eso, es que digo, jolín, yo todo esto lo he ido aprendiendo un poco a cierto error, y mi intención ha sido, bueno, pues si a alguien le sirve un poco como de atajo, ¿no? Le facilita un poquito el camino, pues bueno, luego al final cada uno tiene su proceso y a cada uno le llegan las cosas cuando le llegan y cómo le llegan, ¿no? Pero, pero bueno, a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera contado todas estas cosas. Entonces, bueno, pues eso es lo que he pretendido. Hablabas hace un momento de que en el libro vamos a encontrar recursos y herramientas. ¿Como Ujú. cuáles? ¿Qué recursos, qué herramientas vamos a encontrar que yo pueda usar en mi vida, en mi experiencia? Ujú. A ver, pues, a ver, muchas cosas. El eneagrama, por ejemplo, ¿no? Lo importante que es conocer los diferentes eneatipos que nos ayudan. A mí me han ayudado mucho, por ejemplo, a entender cómo, no, por qué fue como fue la relación con mis hijos, sobre todo con mi hijo mayor. Es que no podía haber sido de otra manera, ¿no? Con su eneatipo y el mío. Era un cóctel potente, ¿vale? La alta sensibilidad, que también a mí me ha dado muchas respuestas, ¿no? De cómo he vivido yo a lo largo de mi vida según qué situaciones y cómo a veces para no sufrir te desconectas y esa desconexión emocional también te lleva a no disfrutar, ¿no? De la importancia Ujú. de poner límites en los diferentes ámbitos de tu vida. No lo sé, no lo sé. La creatividad, a mí la creatividad me salvó. Me ha salvado en los momentos más oscuros y más tormentosos de mi vida. Para mí ha sido una válvula de escape y como una burbuja, era un micromundo, ¿no? Y era mi espacio seguro donde yo podía refugiarme, desconectar la mente y concentrarme nada más en lo que era capaz de hacer con mis manos, ¿no? Y es una herramienta que también para mí es muy potente y también muy olvidada, ¿no? Porque a veces estamos con las expectativas de, uy, esto es muy difícil, yo no voy a saber, uy, fulanito lo va a hacer mejor, ¿quién soy yo para pensar que voy a ser capaz de hacer esto, ¿no? Y al final se nos olvida esa parte de disfrute, de conexión con nuestra niña y de permitirnos experimentar y dejarnos sorprender por lo que somos capaces de crear con nuestras manos, ¿no? Y los patrones, para Hace un mí momento, otra de las... Perdona. dime. No, Ujú. no, y otra de las cosas que además fue un poco el origen del libro, ¿no? Yo creo, eh,
la importancia de no dar por hecho, no dar por sentadas las cosas que tú has aprendido en cuanto a patrones educativos, por ejemplo, patrones de comportamientos, sin cuestionártelos, ¿no? Porque es como, si siempre se ha hecho así, no se puede hacer de otra manera. Bueno, pues sí, tú tienes que saber encontrar tu manera. Y para mí eso ha sido, descubrimiento, ¿eh? Viajazo. Mencionabas ahora, hace un momento, en tu explicación, que nosotras nos autoexigimos demasiado. Uh-huh. Y yo creería que esa fue la forma en que aprendimos a sobrevivir. Así como tú dices, nosotros no cuestionábamos ese nivel de educación. Una de las cosas que más me maravilla en este momento es ver a la juventud, ver a estas nuevas generaciones, a estas mujeres que están llegando, donde tienen clarísimo hasta dónde llegan, donde tienen clarísimo su tiempo de trabajo, su tiempo de descanso, su tiempo de recreación, donde lo están marcando y nos enseñan a nosotras, las antiguas generaciones, a que hay otra forma de hacerlo, a que hay otra forma de verlo y de vivirlo. Parte de esto es la premisa que tú estás planteando en el libro y que nos estás explicando. ¿Cuándo nace esa idea de decir, y lo voy a escribir? A ver, esto es muy, bueno, a mí me resulta, en mi caso yo creo que ha sido muy curioso, porque eh, yo realmente fui buscando un no y me encontré un sí a la hora de Ok. escribir el libro, porque yo tengo una amiga que llevaba años, yo le digo muchas veces, tú sabes que tú eres la culpable, entre comillas, hombre, le doy las gracias con todo mi amor, porque si no hubiera sido por su insistencia, este libro no habría nacido, ¿no? Porque ella llevaba ya años diciéndome, tú tenías que escribir un libro. Y yo, ¿pero un libro de qué? ¿Yo qué voy a contar? Hombre, no, porque digo, las situaciones que te ha tocado vivir han sido, digo, pero es que yo creo que cualquier persona en esas situaciones las hubiera gestionado de la misma manera. Porque al final, esto que yo te decía de no cuestionarte las enseñanzas que tú has recibido, ¿no? O los patrones que traes desde pequeña, al final a veces también nos hace pensar, o a mí me hacía pensar, que cualquier persona ante una misma situación se tendría que comportar de la misma forma, ¿no? Entonces, claro, Sí, yo en esa linealidad de pensamiento, ¿no? De todos tienen que hacer las cosas o así o ya está, no hay otra opción, pues yo, claro, yo esa parte no la contemplaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues un buen día se me planteó, bueno, me llegó un congreso virtual sobre escritoras cambiavidas, que lo organizaba un coach literario, ¿no? Rubén Chacón. Y entonces él decía, bueno, si sientes que un libro late dentro de ti, contacta conmigo. Y yo me vi, no sé ni cómo, cumplimentando un cuestionario que yo muchas veces le he dicho, madre mía, porque no lo pensé, si lo hubiera pensado me hubiera muerto de la vergüenza y no te lo habría enviado, ¿no? Porque, claro, eso estaba pensado para mujeres que ya tenían proyectos, que tenían negocios, empresas, bueno, ideas, pero ideas ya como en marcha, ¿no? Proyectos en marcha. Y yo no tenía nada. Entonces mi idea yo creo que en el fondo, bueno, en el fondo yo creo que sí sabía, ¿no? Que quería escribir el libro. Pero más en la superficie mi idea era, bueno, le voy a preguntar a alguien que sabe, que me va a decir evidentemente que yo no soy quien para escribir un libro y poderle decir a mi amiga, Pilar, de verdad, yo lo he preguntado, me han dicho que no, así que ya está, no insistas más, ¿no? Y al final es verdad que a mí cuando me preguntaban, la última pregunta era, ¿y tú por qué querrías escribir un libro, no? Y mi respuesta, esa sí que la tenía clarísima y fue la única respuesta un poco con chicha, ¿no? Como digo yo. Y era, digo, bueno, a mí me encantaría leer el libro, como te decía antes, ¿no? El libro que me hubiera gustado poder leer en su momento. Y yo creo que, bueno, pues eso fue lo que a él le hizo concertar conmigo una entrevista. Justo el sábado cumplió 2 años esa primera entrevista. Y bueno, pues debe ser que lo que yo le conté le hizo pensar, sí, sí, aquí hay madera para un libro. Y de ahí salió, de buscar un no.
De buscar un no salió un sí. Y Fue estás curioso. diciendo varias cosas. Una, no creías que tenías un proyecto valioso entre tus manos. Ujú, Y en esa situación nos hemos encontrado muchísimas veces, porque no es una sola vez, son muchas veces las que nosotras creemos que no tenemos nada para aportar. ¿Qué les puede ujú. decir o qué nos puedes decir tú a nosotras que tenemos proyectos, sueños y que no nos atrevemos a realizarlos? Que hay que atreverse, básicamente, que hay que atreverse, que no somos capaces de, o sea, no sabemos lo que podemos llegar a ser capaces de hacer hasta que no lo intentamos. Que, que tenemos que permitirnos probar, experimentar, soñar, porque luego muchas veces te llevas muchas sorpresas, ¿no? Y es eso, y muchas veces piensas en, no lo voy a hacer porque no va a salir, no lo voy a hacer porque no va a quedar como yo quiero, no lo voy a hacer porque no soy capaz, pero luego muchas veces te encuentras, bueno, no sé si con todo lo contrario, pero en muchos casos sí, en muchos casos te encuentras con una realidad totalmente diferente a la que tú pensabas que te ibas a encontrar a priori, ¿no? Entonces es eso, es el atreverse a intentarlo, a soñar en grande y el darte permiso y no estar siempre ahí con los y si nos, ¿no? Como digo yo. Ujú. Básicamente es que la magia ocurre mientras nos atrevemos. Ujú. Cuando nosotras nos quedamos quietas, no pasa nada, no hay Eso es. magia, no hay varita mágica que despierte Ujú. esa belleza que tenemos nosotras dentro. Pero cada una de nosotras tiene un potencial que está allí porque es que no, cada una de nosotras tiene un propósito, tiene una misión, tiene un don, tiene un talento, algo que entregar. No todas vamos a ser escritoras, no todas vamos a hacer podcast, no todas vamos a ser médicos, no todas vamos a ser, no sé, pintoras, Ujú. pero cada una en el lugar donde está, en el lugar en el que se encuentra, tiene un gran potencial de entrega a los demás, una gran sabiduría que está allí esperando a ser despertada. Creo que cuando hablas de tu amiga, estás hablando de red, estás hablando Mm. de alguien que te impulsa, que te mueve, que te dice, que cree en ti antes que tú misma. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí. Al final, esto es lo de, o sea, el ejercicio, yo me acuerdo un ejercicio, esto me está recordando un ejercicio que tú también has hecho, seguro. Y esto es lo de, cuando a ti te preguntan en qué eres bueno, ¿vale? O en qué eres buena. Y, y yo no sé a ti, a mí la primera vez que me pidieron que hiciera un ejercicio de este tipo, me costó. Pero luego es, ¿y en qué crees que no eres buena, no? Y eso a mí no me costó nada. A mí no me costó nada, ¿vale? Y luego venía la siguiente parte del ejercicio y era, pregúntale a diferentes personas de tu entorno en qué creen que eres buena. Y es curioso porque al final, no sé si coincides conmigo, pero en mi caso, yo cuando he hecho el ejercicio, que lo he hecho, bueno, me ha tocado hacerlo varias veces en diferentes entornos y preguntarle, por supuesto, a diferentes personas. Pero, pero al final hay una gran coincidencia en las respuestas que recibes. Y, y al principio te sorprende y luego empiezas a hilar y dices, no, no, pues es que es verdad. O sea, quiero decir, empiezas a darte cuenta de, jolín, pues si hay tantas personas que ven esto en mí, pues debe ser que es así, ¿no? Que es muy evidente para que personas de diferentes entornos coincidan en respuestas cuando yo se lo he preguntado por WhatsApp o por teléfono, pero que no estaba una delante de la otra, ¿no? Que no tenían nada que ver, personas que no tenían nada que ver entre sí. Y luego te quedas así pensando, yo me quedaba así pensando cuando con este tipo de ejercicios o de reflexiones y dices, ah, pues es verdad, o a qué acuden, ¿no? ¿A qué acuden, para qué acuden a ti? Y también te das cuenta de que ahí hay mucha coincidencia, ¿no? En esos puntos que muchas veces para ti son tan
tan espontáneos, tan innatos, que no les das valor porque no te cuesta ningún esfuerzo, porque nos han enseñado que todo nos tiene que costar esfuerzo, ¿no? Y entonces eso nos hace, o a mí me ha hecho no valorar esas, bueno, pues esas características que no me cuestan trabajo, que me salen innatas y que disfruto con ellas. Y eso es como, bueno, no, eso no puede ser un don o un talento, ¿no? Pero si a mí no me cuesta, y piensas que a todo el mundo le cuestan lo mismo que a ti, o sea, poco, y luego te das cuenta que no, ¿no? Que hay gente que dice, no, pero si yo no soy capaz de tal o no soy capaz de no sé qué. Y eso te da muchísima información, ¿no? Y es que, claro, nos tenemos que aprender a reconocer, porque la gente lo que ve en nosotras, pues es que es lo que somos en parte, ¿no? Entonces es como dices, oh, ¿cómo puede ser que la gente lo vea y tú no? porque tenemos puntos ciegos. Ujú. Aquellos puntos que nosotros no podemos ver, tanto en positivo como en negativo, que nosotras no podemos ver. Por eso necesitamos al otro, que nos mire y nos diga y nos reconozca. Pero por eso también creería yo que es tan importante esa parte del autoconocimiento, Sí. el poder mirarme y descubrir quién soy yo, cuáles Ujú. son mis dones, cuáles son mis talentos, que como son naturales, no puedo identificar, porque Ujú. efectivamente un don, pues no es algo que voy y aprendo en la universidad y tampoco lo puedo aprender cómo potenciarlo, pero realmente ni lo compro en el supermercado ni lo compro en la universidad, es algo que viene conmigo. Ujú. Y como también esta formación religiosa que nos enseña que autovalorarnos es falta de humildad, por ejemplo, Mm. nos ocultamos detrás de eso y no podemos ver la maravilla que hay dentro de nosotras. Muchas veces es eso, nos pasa especialmente a nosotras con Sí. esta formación que tuvimos tan rígida, ¿no? Mm. Sí, y además yo creo que al final, porque tenemos muy integrado el que, claro, no te puedes conocer si no te dedicas tiempo, ¿vale? Tiempo y espacio. Y, Sí. y escucha y observación y todas esas cosas. Entonces, al final, yo creo que tenemos, ya digo, pues, sobre todo especialmente las mujeres pues eso, de cierta generación, yo creo que también va cambiando un poco, como decías tú antes, que todo eso es egoísmo, ¿no? Entonces, que si te dedicas tiempo, se lo estás quitando a, pues eso, a tu trabajo o a tu familia o a tus hijos o a tu casa o a tu, ¿no? Lo que sea. Y, y te hace sentir culpable. Entonces, eh, no sé, yo es que me he tirado, ya te digo, pues es que casi toda mi vida sin dedicarme ninguna atención, ningún espacio, ningún tiempo. Entonces, ¿cómo te vas a conocer? Es imposible. Ya. No Y paras, no paras de hacer cosas, porque además estamos en esa especie de sobreactivación, ¿no? De sobreaceleración que si no dejas espacio, no pueden ocurrir cosas contigo, quiero decir. Ujú. Entonces, Pero es que también nos enseñaron que si no estoy haciendo algo productivo, estoy claro, perdiendo el tiempo. eso Entonces, es. por ejemplo, en esa creencia, yo no me permitía ni siquiera el descanso, porque ese Claro. descanso era algo Ujú. que era ocio, era pereza, era Mm. falta de compromiso. Perder el Y tiempo. cuando perder el tiempo, claro, porque no teníamos derecho, no teníamos el Ujú. permiso para esos espacios. Sí. Desmontando estos mitos, Elena, acabas de decir, por ejemplo, si nos dedicamos tiempo somos egoístas. Ujú. Rompiendo ese mito, yo diría, por ejemplo, si me dedico tiempo, puedo ofrecer tiempo de calidad al otro. Mi Por tiempo de supuesto. calidad porque ahora he mejorado. Claro, yo lo que he aprendido, y a mí, yo creo que para mí el principal aprendizaje es, si tú no estás bien, nada ni nadie a tu alrededor va a estarlo. Y yo tuve que recibir como digo yo, un zasca de la vida para darme cuenta de eso. Porque cuando murió mi marido va a ser ahora 8 años, y yo me quedé con dos hijos de 10 y 13, yo hasta ese momento no me había dedicado todo ese tiempo del que estamos hablando, ¿no? Ni tiempo, ni espacio, ni atención, ni nada. Era hacer, 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 ¿no?
siempre por y para los demás, ¿no? Y sí, hombre, pues cuidas un poco el ejercicio, un poco la alimentación, un poco vamos a decir, físicamente, ¿no? Te cuidas un poco, o intelectualmente te cuidas un poco y chimpún, ¿no? No mucho más. Y entonces yo ahí dije, madre mía, si a mí me pasa algo ahora, a mis hijos, ¿quién les queda? A ver, les quedan abuelos, les quedan tíos, ¿no? Les quedan primos, pero es como se han perdido a su padre y me pierden a mí también. Y ahí, no sé cómo, porque fue como relativamente rápido, me hizo un clic y dije, es que yo ahora me tengo que cuidar más que nunca para poder cuidarles a ellos. Porque además veníamos de una situación muy complicada, fueron unos meses muy duros y de mucho desgaste y entonces, pues ahí fue cuando yo empecé a decir, no, o sea, ellos son mi prioridad, pero para que ellos sean mi prioridad y yo poder estar para ellos como ellos se merecen y necesitan, yo tengo que ser mi propia prioridad, porque si sigo así, la que voy a acabar, o sea, yo también voy a enfermar. Total, total. Sí, Y no solo vas a enfermar, sino también puedes pasar toda una vida sin descubrirte. Y claro. también de pronto en infelicidad o en insatisfacción, en, Mm, con sueños no cumplidos, sin darte ese derecho. Y si tú no cumples tus sueños, ¿cómo vas a darle alas a tus hijos para que claro, cumplan los de ellos? efectivamente. Y además luego pasa otra cosa que yo observo, o sea, hablo de mí, ¿vale? Es que al final todo lo que no sueltas fuera de casa, de malestares, de frustración, de enfados, porque te enseñan a ser educada, a ser correcta, a no perder las formas, a mantener el control, a todo eso, al final en algún sitio lo tienes que soltar. Y al final muchas veces lo sueltas donde menos debes soltar, porque como no lo sueltas poco a poco, eso acaba siendo como, bueno, pues como una botella de champán que agitas, ¿no? O una botella de Coca-Cola que agitas y que cuando el tapón se afloja un poco explota y lo invade todo. En Y te lo Colombia llevas le a casa. llamamos a eso la olla a presión. Claro, Entonces, nosotros en claro, claro. Colombia, que Sí, explota sí. cuando nosotros no soltamos el aire. Claro, entonces cuando tú llegas a casa y te encuentras en tu espacio seguro y sientes que la gente que está en tu casa es totalmente incondicional y que te va, o sea, no lo piensas de forma consciente, ¿no? Pero al final tú te relajas cuando llegas a casa y ahí no sientes que tengas que tener muchas veces ese autocontrol. Y ahí la gente que más te quiere, a la que tú más quieres y con quien más tienes que cuidar todo ese tipo de, o sea, toda la relación y todo el vínculo y todo, pues al final es quien más lo sufre. Sí. Entonces, claro, eso te da, a mí eso me dio la vuelta a todo. Es como digo, vamos a ver, que yo en el trabajo tenía clarísimo que nadie tenía por qué eh, pagar los problemas que yo llevara de casa, pero luego resulta que en casa, sin querer, sí están pagando los que tú te traes del trabajo, ¿no? Entonces, claro, esa regulación emocional y todo eso al final es lo que te permite un poco gestionar las situaciones de forma que no se te acumule tanta presión y tanta tensión en esa olla, ¿no? Ujú. Y también viene la otra parte. Solo puedo dar lo que tengo dentro de mí. Ujú. Si yo tengo estrés, entrego estrés. Por supuesto. Si yo tengo valoración de mí, Mm, entrego esa valoración. Pero si yo tengo una imagen desdibujada de mí misma, infravalorada, yo no mm, tengo nada que decir, yo no tengo nada que aportar, yo no soy artista, yo no sé escribir, yo no sé cantar, yo no sé hacer un podcast, yo no sé lo que sea, sí, pues eso es lo que los demás van a recibir de mí. Si claro, yo no tengo un autocuidado, si yo no me he cuidado, yo no puedo entregarle cuidado a nadie. Nadie puede dar lo que no tiene dentro. efectivamente. Y si tú no tienes eh, equilibrio, equilibrio y paz y armonía y no puedes transmitir nada de eso. Y si lo único que Ujú. tienes es eso, es estrés, autoexigencia, juicio, agotamiento, frustración, al final eso es lo que extiendes. Porque somos como Ujú. imanes, somos, o sea, no sé, al final extendemos, ¿no? Extendemos lo que tenemos dentro, efectivamente.
Ujú. Vamos a seguir rompiendo los mitos. La culpa. Mm. ¿Cómo rompemos ese mito de la culpa? Es que yo me voy de vacaciones sola por 3 días y mis hijos se quedan en casa y soy una mala madre. ¿Cómo rompemos esa culpa? Pues yo conscientemente no te sabría dar una respuesta, pero es verdad que yo creo que al final solo la puedes romper pensando en cómo vas a volver después de esos 3 días, ¿no? Y de cómo te vas a portar y cómo vas a tratar a la gente de tu entorno cuando vuelvas con esas pilas supercargadas, llena de energía, Sí. descansada y feliz, y cómo va a ser esa vuelta, ¿no? Ese mito le diría que la persona más importante a la que yo debo cuidar es a mí misma. Por supuesto. De la persona que tengo que ser responsable toda la vida es de Ujú. mí misma. Mm. Y de esa manera entonces estoy cumpliendo con la obligación de cuidarme a mí misma. Mm. Y luego puedo entregarle a los demás. Yo rompería la culpa por allí. No hay culpa en cuidar el encargo, porque a la larga, cuando me entregan Claro, la vida, me dan un encargo. Hazte cargo de Osiris. claro, efectivamente, y además eres la única persona que va a estar siempre, esto es como yo digo, ¿no? Lo de en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida, ¿no? Tú eres la única persona que vas a estar para ti o sea, en cualquier situación, en cualquier momento, y mal asunto si no estás, porque eso es que habrá Correcto, pasado algo, ¿no? correcto. Como diría Facundo Cabral, la persona que está frente a tu espejo es la persona con la que vas a tener que convivir el resto de tu vida, te guste Exactamente. o no. Entonces, Mm. mejor hazte la amiga desde Sí, temprano y cuídala desde total. ahora. Sí, Por, sí. hazla tu aliada y no tu enemiga. Sí, y tú, como digo yo, tu compañera de viaje incondicional, porque al final es la que va a estar ahí, pase lo que pase, y donde pase y Ujú. como pase. ¿Cómo hacemos, Entonces, cómo hacemos para convertirnos en nuestra compañera de viaje incondicional, Elena? pues yo creo que tratándonos como, mm, pues como trataríamos a nuestra mejor amiga, Muy bien. o como Un nos excelente gustaría que nos ejemplo. tratara la que nosotros pensamos que es nuestra mejor amiga, ¿no? Ujú. Me gusta mucho esa forma en la que como tratarías a tu mejor amiga, como tratarías a tu hijo, a tu hija, También. que son las personas que tú amas incondicionalmente, Mm. pero que es hora de entrar a ese territorio de amarme, de valorarme, de cuidarme, de aceptarme, de dejar de darme látigo, porque a veces no nos aceptamos como somos. Mm. Nos estamos latigando todo el tiempo y nos estamos perdiendo de seres maravillosos y Mm. estamos privando a nuestro entorno de esos seres maravillosos. Estamos privando a nuestros hijos de madres maravillosas, madres creativas, Sí. madres escritoras, como en tu caso, madres emprendedoras, madres resilientes, sabias. Y Ujú. deberíamos fomentar un poco más de eso para que los demás Claro. puedan disfrutarnos también. Sí, sí, yo creo que eso está muy relacionado con esa búsqueda de perfección, ¿no? Y con ese que tenemos que darlo todo y más y ser perfectas en todo, ¿no? En el trabajo, con la familia, con las amistades. eh, entonces, al final, hay eso, hay mucha exigencia, mucha búsqueda de perfección y mucho látigo, ¿no? Como decías tú, y poco mimo, poco cuidado, poca compasión, poca aceptación. Al final, no sé, yo creo que hemos creado no sé, eh, un ejemplo de mujer o un ejemplo de persona o un esquema en el que intentamos encajar porque es el que la sociedad yo creo que también nos ha vendido y nos hemos comprado, que digo yo muchas veces, ¿no?
de esa multitarea, de esa velocidad, de ese rendimiento 24/7 y en todo ese camino nos hemos ido perdiendo. Bueno, nos hemos ido perdiendo o nunca hemos llegado ni siquiera a estar, ¿no?, en ese camino, porque nos hemos dejado siempre para el final y es que como que te diluyes y te invisibilizas para ti misma. Entonces, no sé. Creo que tiene también un poco que ver con la competencia. La competencia entre mujeres y la competencia también con los hombres, porque es que de alguna forma sí nos tocó trabajar muy duro para ocupar un lugar que estaba lleno por todos los hombres y que no daba permiso para que nosotras estuviésemos. En eso nos ayudó muchísimo todos estos movimientos de liberación femenina que nos dieron un lugar y un espacio, una visibilidad y un lugar desde donde desarrollarnos, laboral, familiar, bueno, todo Sí. educativo, todo esto, pero también eso también nos esclavizó, porque entonces creería yo que entendimos que para ocupar ese lugar tengo que hacer el doble, porque Sí. entonces tengo que defender un lugar que era de otro Mm, y no lo siento todavía mío. sí. Y además yo creo que eso nos ha hecho desconectarnos de esa esencia mm, puramente femenina y nos hemos vuelto combativas, competitivas, beligerantes y se nos ha olvidado que somos complementarios, los hombres y las mujeres, y que no Ujú. es un quítate tú para ponerme yo, es vamos, pero vamos juntos. Y hemos hecho nuestras no sé, como las herramientas o la forma de competencia de los hombres en general, que no digo que todos sean así, ni mucho menos, ¿no? Pero esa competitividad más, pues eso, más beligerante, ¿no? Más agresiva, entre comillas, ¿no? Más de lucha y de conflicto. Y yo creo que no es el camino. Yo creo que es verdad que el Ujú. otro es más lento, es más silencioso y es más difícil, ¿no? Porque es como si tú intentas imponer o consigues convencer. Para mí no es lo mismo. Con la imposición parece que es más rápido el conseguir lo que quieres, o con la lucha, o con el enfrentamiento, pero yo creo que en el camino te dejas muchas cosas. Y el resultado no Ujú. siempre es el que, a lo mejor es el que buscas, pero yo creo que muchas veces no es el que de verdad quieres, ¿no? A lo mejor es el que buscamos y lo podemos obtener, pero es más desgastante. De pronto es Sí, sí, más, sí. nos desgasta más. Pero Mm, también yo creería, y te pregunto, que si esa competencia que tenemos, mejor, al tratar de competir por unos espacios que estaban ocupados, tomamos esos elementos que son del hombre, muy naturales en él, para ganar y conquistar. Entonces el hombre conquista, va a la guerra, ujú, lucha, ujú, se mantiene, si es necesario, eh, se impone ante el otro y nosotros creímos que ese era el camino ujú. para poder ocupar ese lugar, desconociendo que nosotras estamos hechas de otro material. Y está bien, o sea, inicialmente dar esa lucha era válido. Había que ganar, había que conquistar y Sí, esa sí, conquista se sí. daba tierra. Era Pero ya no, supervivencia. exacto, pero ya no es necesaria. Mm, Y nos hemos traído esa competencia incluso entre mujeres. Hablemos sí. de la competencia entre mujeres, Elena. Sí, yo creo que al final, yo una cosa que he aprendido profundizando un poco en el origen de los círculos, ¿no? En el origen de los círculos de mujeres y viendo que aunque parece que es algo nuevo, que es algo que está de moda, que los círculos de mujeres han existido siempre a lo largo de la historia, ¿no? Que incluso en los ámbitos rurales siguen existiendo, que nuestras abuelas y nuestras bisabuelas eh, lavaban juntas, hacían labores juntas, que en el entorno rural lo siguen haciendo, que criaban juntas y que eran una auténtica red, ¿vale? Y, y, y que muchas de los aquelarres, ¿no? Y muchas de las tachadas de brujas y quemadas y castigadas y desterradas, ¿no? Al final no eran otra cosa que parteras expertas en remedios naturales, bueno,
y con una red, ¿no? Con un vínculo que las unía de una manera muy fuerte y muy peligroso. Y muy peligroso, ¿no? Y era también muy antisistema y yo creo que a los hombres eso les daba un poco de miedo y al final en ese intento de separar ese vínculo que unía a las mujeres, pues no sé, poco a poco se fue como implantando esa idea o esa mentalidad de que las mujeres somos las peores enemigas de nosotras mismas. Y yo lo Y he pensado, además, ¿eh? Sí, dime. sí. Ujú. No, no, yo lo he pensado durante un tiempo, ¿no? Esto es lo de, uff, o sea, yo creo que no hay peor competencia. Esto es como lo del hombre malo tal, pero la mujer mala es como, uff, ¿no? La más retorcida, la más tal, ¿no? Que la competencia entre mujeres es como lo peor, ¿no? Y poco a poco Y me he lo dado es. cuenta de que no es, pero no es real, o sea, no es real. O es mucho menos habitual de lo que a veces nos llegamos a creer. Porque también el vínculo entre mujeres es súper potente, es muy, muy, muy potente. Entonces, Yo bueno. creería que eso que estás diciendo ahora, las dos cosas son verdad. Por un lado hay competencia Ujú, cruel, despiadada, a matar, porque pues es cruel, es sin límites y sin ningún tipo de parámetros cuando tú vas y te llevas el marido de tu amiga. Por favor, tiraste a matar y lo ganaste, lo conquistaste, te lo llevaste, ujú, triunfaste. Pero también es esa idea de que tengo que, quítate tú para ponerme yo, uno, y dos, es la idea de que la otra es mi enemiga, pero en momentos críticos, ¿quiénes son las que nos sostienen? Otras ujú. mujeres. Quitando toda esa competencia, detrás de quién nos sostenemos y de quién nos apoyamos, de mujeres, Mm, de mujeres. Y yo sí. creería que la invitación es a eso, a vernos un poquito como en solidaridad, como apoyo y no como competencia. Creería que por ahí va la apuesta de tu libro. Mm, Háblanos un poquito de esa solidaridad de claro, mujeres. porque yo creo que al final es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que en ese rebajar la autoexigencia, rebajar esa búsqueda de perfección, rebajando todo eso con respecto a nosotras mismas, también nos rebajamos con el resto, porque al final es que todas somos reflejo de todas. Entonces, claro, nosotras, o sea, yo siempre digo, eh, somos nuestras peores, o sea, no digo todas, pero muchas veces, ni todas ni siempre, ¿no? Pero muchas veces somos nuestras peores enemigas, porque nos decimos cosas que no le diríamos a nadie a quien nosotras queramos. Entonces, ahí metería yo esa parte de competencia entre mujeres, porque esto lo de si lo hago conmigo, ¿cómo no lo voy a hacer con mi vecina de enfrente? ¿No? Lo que ves en otra persona que te gusta o no te gusta, también lo tienes tú, ¿no? ¿Correcto? Pero además yo creería que es también un poquito de, no solo de la competencia, sino también de el, la falta de conciencia, el Mm, miedo que no nos deja vernos a la cara y vernos en esa, no solo solidaridad, sino ver en la otra el reflejo mío, ver la ujú, lucha de esa mujer como una lucha que yo también llevo. Cuando nosotros ujú. logramos tumbar esos velos, mirarnos así, pues entonces nosotras reconocemos en la otra el valor que yo también tengo. Y ahí es cuando no hay competencia, aquí es donde vamos Claro, juntas, donde hay red. exactamente. Mm. Sí, y además fíjate, yo creo que también hay una parte en esa, eh, bueno, tanto en la parte de competencia como en la de unión, ¿no? Esa parte de emocionalidad que se suele dar de una forma más visceral, ¿no? O más evidente en las mujeres que en los hombres. Al estar, al estar más conectadas en esa parte emocional, ¿no? Con esas emociones, con esos sentimientos, solemos tender más a, yo creo que a darlo todo, ¿no?
a, a ir a muerte un poco, ¿no? En lo que queremos o en lo que buscamos. Y esa parte en las luces y en las sombras también se da. O sea, al final pones mucha más carne en el asador. Yo creo que por eso somos más, si somos enemigas, somos más enemigas, y si somos amigas, somos más amigas, ¿no? Porque es como que no tenemos término medio. Es como que lo Sí. damos todo en cualquier situación, ¿no? En general, ¿eh? Que luego es verdad que no, no todas las personas, ¿no? Ni en todas las situaciones se da de la misma forma, ¿no? Pero yo creo que eso también está muy relacionado, ¿no? Con lo que estábamos hablando. Sí. Pero también un poquito como la conciencia, ¿no? El conocerme a mí Sí, mismo me hace bajar un poco, hombre, no solo la claro, exigencia, sino también el reconocerme a mí, el también entonces reconocer mis emociones, poder gestionarlas, claro. porque a veces somos una explosión de emociones porque no podemos seleccionarlas y reconocerlas individualmente, ¿no? Claro, por supuesto, y es lo que hablábamos, ¿no? Que al final, al ser tú consciente de todo lo que tú tienes dentro, de tu forma de pensar, de tu forma de sentir, de gestionar lo que te ocurre, de aceptar lo bueno y lo menos bueno, ¿no? Que no es que sea malo, ¿no? Pero eso de las luces y las sombras, todo eso lo cambia todo, eso lo cambia todo. Por eso al final, mm, en tu entorno también se nota, ¿no? Yo creo que a más conexión contigo, más conexión con el resto. Sí. Es como las ondas, el Oh, efecto onda, como digo yo, ¿no? Te tiras la piedra y es como se va extendiendo, ¿no? ujú. Elena, ¿cuál es la magia de los círculos de mujeres? Para mí la magia es esa conexión que tú puedes llegar a sentir con mujeres a las que no conoces de nada, que, que, que a veces entras en esos círculos con, pues eso, con nervios, con inquietud, con timidez, ¿no? Con inseguridad, porque no sabes si vas a hablar, no sabes si te van a obligar a hablar, no sabes si vas a escuchar, si te vas a sentir incómoda, estás ahí rodeada de mujeres desconocidas y sales del círculo, ya no te digo si son círculos continuados, ¿no? Pero con esa sensación de ser como hermanas de alma, ¿no? Es como dices, ¿cómo puede ser, ¿no? Que sientas esta unión y esa eh, como esa incondicionalidad también, ¿no? O sea, que tú sientes, lo hablabas tú antes, ¿no? De esto de cómo puede ser que te quedes en casa de una mujer a quien ni siquiera conoces físicamente, ¿no? Y sabes que tu casa es su casa y su casa es la tuya. Y te hacen sentir hogar allá donde estás, ¿no? Para mí esa es la magia, ¿no? Es ese hilo invisible, ¿no? Que, que yo creo que nos une por esa parte de compartir desde lo más profundo. Es la magia de esto que se está dando en este momento, Mm, esta conexión entre tú y yo. Hace tiempo no hablábamos. sí, Creo que la última vez que hablamos fue hace más o menos año y medio que yo estuve en Madrid y nos vimos. sí, 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 sí. Pero es como si nos Estaba acabáramos recién de ver, es operada, que siempre nos pasa, siempre nos pasa. Sí, sí. correcto, es esa magia. Pero aquí creo que lo lindo de esta red de mujeres es que podemos vernos más allá de nuestros rostros. Mm, Nos estamos viendo en lo que es el otro, la otra, en su esencia y nos estamos amando de esa manera, porque esto es mágico. mm. Esta conversación está fluyendo de forma mágica. No la teníamos preparada, Elena, te cuento. Es verdad, en absoluto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y esa parte Porque, para mí, Didi, sigue, no, no. estaba recordando el grupo de mujeres conscientes que te acompañó en el lanzamiento del libro. Bueno, bueno. Ahí estabais todas, ¿eh? Ya, hablemos de eso. Sí, Cuéntanos cómo se vivió, cómo se siente. Estamos hablando de la magia sí, de los sí, círculos sí. de mujeres. Hablemos de esa magia que sentiste con las mujeres al lado tuyo. Claro, es que es justo además, mira, me hace mucha gracia que me hagas esta pregunta porque es justo de lo que yo iba a hablar y es esa sensación que tienes de que sabes que
todas, o sea, van a estar ahí celebrando tus avances, porque todas, o sea, estamos ahora en puntos muy diferentes a como estábamos a finales del 2020, que fue cuando iniciamos esa formación, ¿no? Cada una en su entorno y a su manera, ¿no? Pero que yo creo que a todas nos pasa que cuando conseguimos algo o hacemos algo o no sé, o hay algo que nos hace especialmente feliz, o un reto, un logro, un avance, o un sueño, o no, ¿no? O lo contrario, es como que estás deseando compartirlo porque sabes que van a estar ahí todas contigo, Y que a son pesar de la apoyo, distancia. y que son apoyo. Claro, sí, 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 total. Cuando, Entonces, mientras tú estabas lanzando el libro, yo estaba con Majo. sí, Majo es otra de nuestras compañeras de Mujeres Conscientes. Yo estaba con ella y nosotras la seguíamos. Las fotos que colocaban. Ya Elena va a salir. Está hablando Elena. Esto es mágico. Y sí, Majo y yo estábamos totalmente conectadas con el momento. Esa es la sí. magia. Mm. Es eso que se teje. En el grupo, ¿te acuerdas? Nosotras tenemos unas frases que hacemos con respecto al hilo rojo que nos une. Y es cuando una triunfa, Triunfamos todas, sí. total. Y Cuando cuando una una sana, brilla, sí, sí, sí. Cuando una sana, sanamos todas. Mm, cuando una brilla, brillamos todas. sí. Y yo Lo ahora digo, entendimos, sí. dime, Y yo ahora digo, perdona, es que el otro día lo decía con ellas, justa, digo, y cuando una escribe, escribimos todas. son las historias que estamos entretejiendo todas, sí señora. Claro, claro, claro. Sí. Y Fue eso es precioso, bello. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, fue. ¿Cuál es la invitación que tú nos haces en este momento para, ¿por qué yo debo leer este libro? Eh, porque yo creo que te va a ayudar a conocerte más, Ujú. porque te va a ayudar a recolocar eh, cosas o situaciones que hayas podido vivir o a verlas desde otra perspectiva, porque el otro día me lo decía una amiga que ya se lo ha leído, ¿no? Y es que es como ver mi historia desde fuera, porque yo creo que eh, todas os vais a ver o nos hemos visto, ¿no? Reflejadas en muchas de esas historias. Yo creo que además es un libro al que siempre se puede volver, porque en diferentes momentos de tu vida la lectura de un mismo capítulo te va a llevar a otro lugar o te va a llevar a otra reflexión. Y el verlo, el leerlo te pone como en modo espectador. Yo creo que eso te hace cambiar la perspectiva. El otro día te digo, me lo decía una amiga, es como, jolín, es que es como verlo desde fuera, porque al final es una situación, esta situación X eh, es muy parecida a una que me toca a mí vivir, pero al verla desde fuera me ha ayudado un poco como a recolocarla, ¿no? A verla de otra manera, a quitarle peso o o a sanarla, ¿no? O a darle otro significado y a ver también a lo mejor qué te has llevado tú de esa vivencia. Hay mucho espacio además para reflexionar. Es un libro, yo digo que es un libro barra cuaderno de trabajo. Entonces, es eso, para mí es, no sé, yo creo que la clave está en dejarse llevar por las preguntas, bueno, por supuesto por las Ujú. historias, por esas historias compartidas, pero también dejarse llevar por las preguntas y que lleguen las respuestas que tengan que llegar. En Mujer Arte nosotros tenemos un círculo de mujeres, le llamamos la carpa roja. Ujú, Estamos en este momento en la lectura del libro El Millonésimo Círculo. Pues el ujú. siguiente libro que voy a proponer va a ser este. Así es Wow, que una vez que lo leamos en el círculo de la carpa roja, te voy a invitar, si tú aceptas la invitación, a por compartir supuesto. con estas mujeres la visión que nosotras tomemos de tu libro Ujú. desde el círculo como tal, que te lo vamos a transmitir y que seguramente tendremos cantidad de preguntas para ti. Ya no solamente Osiris, sino este grupo de mujeres que podríamos estar allí contigo. ¿Cómo te parece?
Me encantará, me encantará. Vamos, me parece una idea maravillosa. A mí me está, en este momento me está sonando así Sí. como, Elena tiene que venir a hablar con estas mujeres sobre ese libro, a decirles además que sí se puede escribir un Mm, libro hermoso, que sí tenemos algo que aportarle al mundo, porque yo ujú. creo que eso es algo bien importante para dejarles saber a todas las mujeres, para que nosotras mismas nos convenzamos de eso. Claro, claro. Y además, fíjate, yo es una idea, la idea que yo tengo, porque al final el libro para mí está siendo como, bueno, es un punto de llegada y a la vez es un punto de partida, porque yo quiero crear círculos de mujeres que giren en torno a cada uno de los temas o grandes temas de la vida, ¿no? Que se tratan en cada capítulo. Y todo hilado, no sé todavía muy bien de qué manera, ¿no? Sobre esa creatividad, ¿no? Sobre esa importancia de la creatividad, no sé todavía, le estoy empezando a dar forma a todo ese proyecto, pero me parece preciosa la idea que me planteas y yo estaré encantadísima de formar parte de alguna forma de ese círculo vuestro. Pues muchísimas gracias porque seguramente va a ser enriquecedor para estas mujeres y para todas nosotras. Yo no he leído el libro, apenas Ujú, lo hojeé, pero voy a leerlo y tan pronto terminemos el que estamos leyendo, que es el Millonésimo Círculo, vamos a ujú, entrar con ese, lo voy a proponer inmediatamente para que podamos hacer el ejercicio juntas. Y ujú. una vez que nosotras lo hayamos leído, te vamos a invitar para que seas tú quien nos aporte y que estas chicas te hagan preguntas, que Perfecto. seguramente cada historia, cada lector también es una nueva historia, es una nueva perspectiva, es un nuevo lugar desde donde se ve, ¿no? Sí, claro, claro, porque cada uno le pone sus matices, o sea, quiero decir, sus matices, sus enfoques, sus interpretaciones, sus creencias, su todo, todo. Esto es como un guiso. Cada uno le pone su ingrediente secreto. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pues Elena, a mí me parece maravilloso poder tenerte en otra oportunidad en una de estas sesiones del grupo del Círculo de Mujeres, la Carpa Roja que tenemos nosotros en Mujer Arte con Carolina Ruiz y Ujú. que seguramente todas vamos a recibir con mucho cariño, pero me encantaría que ahora, ya cerrando este capítulo, este episodio, nos dejes un mensaje que nos lleve a querer esa conexión con otras mujeres, esa conexión auténtica desde lo que soy y no desde ese miedo con el que nos estamos aproximando a otras mujeres. Ay, wow. Mm, no lo sé. Yo creo que te diría, eh, atrévete a escuchar, atrévete a compartir y atrévete a soñar. Qué lindo, qué lindo. Atrévete a soñar, atrévete a compartir y atrévete a escuchar. Ujú. Me parece maravilloso esta invitación, esta propuesta que nos estás haciendo para que nosotras vamos creciendo poco a poco, día a día, en nuestra cotidianidad. No se requiere ni siquiera hacer nada extraordinario. En nuestra cotidianidad podemos ir creciendo y desarrollando todo el potencial que tenemos nosotras dentro. ¿Dónde podemos comprar el libro, Elena? En Amazon, que llega a todos los ¿En lugares. Amazon? Sí, sí. Es verdad que aquí en Madrid bueno, yo lo estoy dejando en físico en algunos sitios de personas que conozco, pero al final la vía de comercialización del libro es Amazon. Muy bien. Entonces, usted que nos está escuchando en este momento, por favor, en Amazon, de una vez súbalo al carrito, La magia de los círculos de mujeres de Elena Sotelo, quien está hoy con nosotros regalándonos este tiempo, regalándonos todo su conocimiento, su sabiduría y su experiencia durante la gestación
y el parto de este libro, Parto, porque tú mi decías, criatura esto ha literaria, sido, como digo yo, esto ha sido parto de 2 años, ¿eh? Bueno, toda una vida, al final ha sido un embarazo de toda una vida. Sí, sí. ¿vale la pena? Vale la alegría, por Vale supuesto. la alegría, ya, eso es suficiente. Vale la alegría, Lo vale atrévete, todo. Sí, qué bien. para mí sí. Para todos seguramente, porque sí vale la alegría, vale la emoción, vale la satisfacción, vale ese orgullo. Mm, Desde este lugar, Elena, nosotras nos encontramos en Mujeres Conscientes en el 2020, hace ujú, 5 años. Desde ujú. este lugar, ¿qué mensaje le envías a esas mujeres conscientes, a nuestras hermanas? Pues es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Que se atrevan, que den el paso, que arriesguen, que sueñen, que se den permiso, que, que, que si esto ha sido posible, para mí es que puede ser posible para cada una el conseguir lo que quiera. Desde su lugar y desde sus dones. Por Pues Elena, supuesto. muchísimas gracias. Dinos, Gracias a ti. Muchas, muchísimas muchas gracias gracias. por compartirnos este hijito que acaba de nacer, todavía está en pañales. Gracias Sí. por compartirnos tu experiencia, las enseñanzas que te ha dejado el libro a ti misma y que nos transmites a través de él, la magia de los círculos de mujeres. Gracias por aceptar la invitación a una futura charla con mi grupo de mujeres. Sí. Estaré Y encantada. estoy súper, súper contenta, súper emocionada de tenerte aquí. Así es que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias a ti. Me da pena no poderte achuchar. estaba pensando exactamente lo mismo. Muchas gracias. A todos los que nos están escuchando y que se quedaron hasta este momento, la recomendación sigue siendo la misma. Este es el momento de adquirir la magia de los círculos de mujeres de Elena Sotelo, que ya está en Amazon. Acaba de nacer 29 de noviembre. Vamos a apoyarlo, pero sobre todo vamos a aprender, a enriquecernos de la magia de Elena que nos transmite a través de este mágico libro, por supuesto. Muchísimas gracias por estar hasta aquí acompañándonos. Gracias por su apoyo. Síganos en todas nuestras redes sociales, Mujer Arte Hoy. Si no se ha suscrito al canal Mujer Arte Hoy, este es un buen momento. Regálenos una suscripción, regálenos un like. Es la forma en que nos están apoyando para que podamos crecer y podamos seguir entregando contenido de esta naturaleza. Quiero enviar un saludo muy especial y estoy segura, Elena, que lo compartes conmigo, a todas nuestras mujeres conscientes, así nos llamamos, ¿no? Las mujeres Hombre, conscientes. por supuesto. A mis mujeres. Como yo digo, esto estoy deseando contárselo a mis mujeres. Yo, para mí, todas sois mis mujeres. Y vamos, es, por supuesto, un abrazo enorme para todas. Para las que conozco presencialmente, que son casi todas, con las que tenemos contacto, y para las que no, por supuesto que también, porque al final están todas cerquita. Sí, y estoy segura que de todas nosotras vamos a encontrar algo en la magia de los círculos de mujeres. Así es que un saludo muy especial para todas ustedes, chicas. Los frutos de ese grupo y de ese círculo que se gestó en el 2020 los estamos teniendo en el día de hoy con esta magia que nos ha regalado Elena. Así es que, chicas, muchísimas gracias por siempre estar ahí, por siempre apoyar, por siempre hacer fuerza con nosotros, por siempre estar de lado a lado, estando para la otra. Así es que muchísimas gracias y los dejo con la frase que mi padre me regaló hace algunos años. La felicidad no es un derecho, es una obligación y tenemos la responsabilidad de ir por ella. Nos vemos en el próximo episodio de Mujer Arte, el podcast. Gracias por regalarte este momento en Mujer Arte, el podcast.
Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.